Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. Y dale que llego. Llegó la nueva promo Oportunidad Iveco. Un mes donde vas a poder llevarte los camiones Iveco Euro 3 que siempre quisiste, con una financiación del 70% masiva a 5 años en pesos. Acércate a nuestros concesionarios. Que no se te escape esta oportunidad. Llego. Iveco, el camión. El dengue es una enfermedad viral, transmitida por un tipo de mosquito que se cría en el agua acumulada en recipientes y objetos en desuso. Para impedir la reproducción del mosquito, evitemos tener en nuestra casa recipientes que contengan agua limpia que no se renueva. Ante alguno de estos síntomas, fiebre, aparición de manchas en la piel, intenso dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, dolor de articulaciones, debemos usar siempre repelente y hacer una consulta médica sin demora. Entre todos, podemos prevenir el dengue. Municipalidad de Rosario. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Esto es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso la de Carlos Alberto José Ferroni. Así dicho, es uno más. Y es cierto, es uno más. A poco que entremos en su historia, advertiremos que es uno más, pero que tiene lo suyo. Porque de eso se trata. De armar un perfil de la región, de nuestra región, a través de cada uno de sus hombres. Parecido y diferente. Esta es la historia de Carlos Alberto José Ferroni. Señor director, primera parte, ahora. Bueno, ¿cómo es el nombre completo? Carlos Alberto José. Carlos Alberto José, ¿por qué 3 nombres? Claro, a mi mamá le gustaba Carlos Alberto. Y nací el día de San José, que es el 19 de marzo, y mis padres fueron muy católicos. Así que me tuvieron que poner José también. Ferroni es italiano. Es italiano, del norte de Italia. ¿Y la madre? Mi mamá, Musto, vasco-francés. Entonces, a ver, vamos de nuevo. Italiano del norte, no meridional. Claro. Y vasco. Así es. ¿Y en la infancia en Rosario? Sí, en realidad nací acá en Rosario, en el centro, pero vivíamos en Fisherton nosotros, Brase y Donado. Cerca de la capilla de Fisherton. Y así que, digamos, nací, viví ahí en Fisherton hasta los 19 años, 18, que recién ahí nos mudamos a Funes, que es donde vivo ahora. Era barrio y estaba separado del centro en esa época. Era lejísimo. Venir al centro era... Era un viaje. Un viaje largo, muy largo, y había muy pocas casas. Me acuerdo, yo vivía en Brase y Donado. Frente a mi casa había una canchita de fútbol, que me acuerdo que nosotros mirábamos los partidos de mi casa, nos dejaban, éramos muy chicos, y ahí jugaba Menotti, porque vivía en Fisherton. Sí. Pero bien barrio y muy pocas casas. En esa manzana eran 2 casas, la nuestra y una de la parte de atrás. Hay gente que dice que esas amistades no se olvidan nunca, porque son muy desinteresadas, las de infancia. ¿Tenés amigos de infancia? Tengo amigos más que de infancia, de adolescencia. Porque yo hice, por ejemplo, hasta 4º grado, hice en el colegio San José, ahí, Presidente Roque Salta. De ahí mi papá era piloto de aviones. ¿Piloto de aviones comerciales o...? No, privados. Era, por ejemplo, empezó a hacer a una empresa grande que era Ronchetti Racetti, hacía piloto de prueba, después empezó a trabajar ahí, después iba a Estados Unidos, viajaba en avión de línea y traía los aviones volando desde ahí. Cuando en 4º grado lo trasladaron a Buenos Aires porque la empresa abrió en Buenos Aires. Así que fui a Buenos Aires hasta 2º año, 3er año en un colegio en Martínez. Después volvimos y bueno, terminé en el colegio Cristo Rey. Pero en realidad amigos tengo de Fisherton de los 17 y 18 años y tengo 2 o 3 de Buenos Aires de esa primera parte del secundario. Y después me quedaron algunos amigos del servicio militar, que yo siempre hago una broma porque nos reunimos todos los años, pero en realidad empezamos a reunirnos 55. Yo tengo 60 años, sí. Y de los 55 ahora quedamos 42, 43, pues se fueron muriendo. A mi hijo le digo, este año vamos a hacer cuántos menos somos, porque es algo normal. Pero me quedaron amigos de las distintas etapas de mi vida y por supuesto 2 o 3 de la universidad. ¿Y es que te dicen Carlos, pelado, flaco?
¿Cuál es el sobrenombre de barrio? No, de barrio me decían Carlos. En el barrio me decían Carlos. Los amigos del servicio militar me decían argentino, porque yo insistía con que el soldado tiene que ser argentino, entonces me mandan al argentino. Sí, depende de los distintos lugares. Apodos así, pero... Y de chico me decían gaucho porque me peleaba con todo el mundo. Era muy peleador en el primario, en el secundario. En los colegios de varones, de curas de antes, era pelear. Todos los recreos era pelear. Después no, pero... ¿Pelear para sobrevivir o pelear para la ubicación? Y era de todo un poco. Era medio como... Yo para los deportes siempre fui malo. Tengo alguna experiencia muy linda, pero siempre fui muy malo. Pero me gustaba. Así que o no me peleaba en el equipo y me peleaba, o jugaba mal y me peleaba. ¿El fútbol? Sí, fútbol y tenis jugué. Me gustan los deportes, pero soy malísimo para cualquier deporte. Pero insisto. El espíritu ahí es lo que vale en esos sí, a mí me gusta no sé que seas profesional, ¿no? Claro, no, me gusta competir. Por supuesto que me gustaría ganar siempre, pero hago todo lo posible por ganar, pero pierdo generalmente en el deporte. Me decís que era una aventura venir al centro, que ¿en tren o en el AVE o el 202? Primero era la B negra y la B roja. Una entraba... La que entraba era la roja, que iba hasta Donado, y esta tomábamos nosotros. Mi papá tiene un autito, que era menos lo que andaba que lo que andaba, pero en general, como era tanto programa, ese día el auto andaba y veníamos todos. Nosotros somos 9 hermanos. 9 hermanos. ¿Vos sos mayor, menor? ¿Cómo es? Yo soy el número 3, el tercero. Entonces era todo un... La vasca francesa crió 9 hermanos. Espectacular. Una mujer extraordinaria, mi mamá. Espectacular. Se murió hace 4 o 5 años de un cáncer de colon. Pero realmente yo le cuento a mis amigos también, todos los días de mi vida, salvo cuando estaba en congresos afuera, que voy 3 veces por año, terminaba mi día era tomar un café con ella. De donde estuviera, a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 10, re amigos. Era una persona, yo te diría, la palabra teórica, académica sería sabia, pero en realidad era viva. ¿Viste? Una mujer viva, una mujer que había pateado cordones, que con los varones hablaba de fútbol y conmigo cuando era chico luchaba, jugábamos titanes en el ring. Y después me preguntaba cómo me iba con mi novia, después charlábamos cómo me iba en la facultad. Espectacular. Imborrables recuerdos de todos los hijos, ¿no? ¿Te distinguía? No sé, para mí sí. Mi papá era piloto, y era como la Argentina, ¿viste? A veces espectacular por un lado, a veces espectacular por el otro, vendiendo aviones. Llegó un momento que mi papá tenía 10 aviones de él, era espectacular. Otras veces teníamos un auto de casualidad. Y nosotros, ella amortiguaba las cosas de tal manera que por ahí uno no se daba cuenta. Pero en los momentos que le iba bien, yo estaba en la facultad, entonces le decía a Richard, me va a dejar unos buenos mangos, le digo, porque un avión para cada uno. Y él me decía rubia a mi mamá, le decía, con la rubia no le vamos a dejar un peso. Y en ese momento era imposible, porque teníamos 2 o 3 casas, 2 negocios que funcionaban muy bien. Se las ingenió de tal manera... pero vos sabés, tenía un socio en Córdoba y le regaló la otra parte y así hizo. Dejó solamente la casa que vivían ellos y esa casa sí me la dejaron a mí. De palabra que quedó, pero esa sí me la dejaron a mí. Y bueno, era entonces totalmente distinto el diálogo con tu viejo. Mi papá el tema con mi papá fue un tipo inteligentísimo y que me puso algunas pautas que me sirvieron muchísimo. Pero era extremadamente legalista. Él tenía razón siempre el maestro, siempre, aunque no la tuviera, tenía razón siempre el profesor, siempre tenía razón el policía, siempre tenía razón, y yo no fui así desde muy chico, con mi mamá me llevaba mejor porque mi mamá es como me entendía. A mí mi mamá nos vestía a la mañana, nos ponía un delantal impecable, me decía, Carlos, a mí me interesa que entres así al colegio, como vengas no me interesa. Y me decía, el que pega primero, pega 2 veces. Esa era mi mamá. Mi papá... Si me iba a buscar y le decían que me había peleado, me llegaba un reto desde el colegio hasta Fisherton. Pero ¿le había tocado una vida dura a tu vieja? Sí. Mi mamá, el padre, le iban bien económicamente, el padre jugaba y perdieron todo. Entonces, ¿Me repetís el apellido? Musto. Domingo Musto, era él. Como el pintor. Como el pintor. Era medio tío de ella. No sé, eran muchos hermanos también, se llevan muy bien. Se llevaban muy bien siempre, pero no sé, es como que con los varones era un varón, con las mujeres la aconsejaba,
nos cuidó muchísimo, pero de una manera que era tu amiga, pero recta también, ¿no? Las cosas. No te hago hermano de 8 hermanos. Y vos sabés que fue así, incluso me ocupé mucho. Por ejemplo, los dos más chicos, uno de los más chicos trabaja conmigo, yo le llevo 20 años, el más chico de todos, soy el padrino. Y por supuesto yo le buscaba el colegio, yo lo iba a llevar, elegía el colegio. Y una vez yo estaba rindiendo, lo fue a buscar mi papá al colegio La Salle. Y los compañeros, Cristian, te vino a buscar tu abuelo. Y él se agarró a piña, no lo habían visto nunca. Pensaban que yo era el padre. No, sí, en general me ocupaba así, con onda, con tranquilidad, pero ellos eran bastante más grandes que el más chico. Había calles de tierra en Fisherton en esa época. Sí. Había 4, después hubo 4 calles pavimentadas nada más. La nuestra era de tierra, por supuesto. Sí. Y el tren que llegaba a Antártida, Argentina. Exactamente. Y paraba en Donado también. Claro, tenía paradita. Hay una paradita corta en Donado. Y a veces cuando me venía con mi padre al centro, veníamos en tren. Pero que lo tengo, me acuerdo porque fueron muy pocas veces. Pero en general cuando había que venir sin auto era en colectivo, en la B roja. Que daba toda la vuelta hasta el Jockey y agarraba por Córdoba de vuelta. Que eran 45 minutos. ¿Y cómo era el centro de Rosario? Claro, para mí que vivía como si fuera en el campo era mucho, pero los recuerdos que tengo me acuerdo perfectamente de que anduve en tranvía un montón de veces que me encantaba. Tenía una tía mía que vivía acá en el centro, en Suipachi y Richieri, donde me hospedé para hacer el preuniversitario 3 meses. Ella me llevaba a andar en tranvía y recuerdos que tengo es del tranvía, de Casa Tía, de Gati Chávez, de esa época, y después sí, que no existían los semáforos. Yo le contaba el otro día a uno de mis hijos, no me acuerdo a quién, le digo, no existían los semáforos. Sí había cada tanto un policía, con las mangas blancas, pero lo que tengo era que siempre era lindo porque nos llevaban o a un restaurante, o a desayunar, o a tomar la merienda a algún bar, que era todo un programa. Pero era como que Fisherton era el campo, era más lejos que Funes ahora, mentalmente. Claro, estaba de Provincias Unidas para allá, había inclusive campo, ¿no? O sea, claro, no, seguro. Había algunas casas y espacios sin poblar, y casas y espacios sin poblar, sí. Era muy poco, uno lo ve retrospectivamente, era poquísimo, pero era todo como cuando uno salía de ahí, además 9 hermanos y bastante seguiditos, éramos como una especie de comunidad, se hacía casi todo ahí. Los cumpleaños festejábamos entre nosotros, un amigo de cada uno, ya éramos 20, así que no había mucha vuelta. ¿Hay una comida que te acuerdes de tu vieja? A mí la comida que hacía, mi mamá no era sofisticada, pero hacía 2 o 3 comidas, el pastel de carne, por ejemplo. El pastel de carne lo hacía espectacular y es la comida que aún más me gusta. Y soy muy crítico porque si no le sale parecido a ella es feo. Y nunca, porque ese buquete es Sí, además el aponto y doradito arriba y lo rayaban arriba con un tenedor así para ponerle azúcar, es un manjar. Sí, esa es la comida que más me gusta. ¿Y en la facultad cómo te fue? ¿Era de llegar a penita? En la facultad me fue mal. En este sentido, yo entré, hice el preuniversitario, nos inscribimos 5.000 y entramos 300. O sea, eso me fue extraordinariamente bien. Después era justo la época de la 72, 73, 74. Cerraban la facultad todos los días, yo me peleaba todos los días. Hice primer año y después me fui a hacer el servicio militar. Y ahí perdí 2 años. Porque yo hago el servicio militar, cuando falta un mes para salir, muere Perón. Entonces nos quedamos 2 o 3 meses más y eran todas materias correlativas en esa época. Así pude estudiar, pero tenía que esperar para cursar el otro año. Así que entre que hice primer año y enganché segundo año pasaron casi 3 años y medio. Ahí me atrasé mucho. La medicina hospitalaria, el Centenario, era distinto. Estamos hablando de 30, 40 años atrás. Sí. Venían de la región al Centenario, ¿no? Bigote, yo te diría, venían de la Argentina y venían del mundo al Centenario. Yo tengo la posibilidad ahora, gracias a Dios, voy a hacer cirugías o conferencias a Chile, a Uruguay, a Perú, a Ecuador y a Brasil, y me hablan del Centenario, que venían a hacer consulta o llamaban a médicos del Centenario en consulta. El nivel era superlativo. Yo creo que el nivel clínico y quirúrgico de esa época, de 1970, de ahí unos añitos más, era de los mejores del mundo por lejos. El nivel académico pero además, yo a veces le digo,
porque uno ve diferencias que por ahí a algunos le molestan, pero a mí no me molesta mencionarlas, pero mis profesores de anatomía, por ejemplo, el doctor Vilaggi Leiva y varios profesores más que había en esa época. Antonio Francisco Radamés Mozzoni. Claro, por ejemplo. Manzoni. Por ejemplo. Sí. Pero eran, independientemente de que sabían lo que uno no podía saber ni con 5 bibliotecas, eran caballeros educados. Yo me acuerdo que más de un profesor el viernes daba la clase, por supuesto impecable, saco, corbata, delantal, inspiraba respeto verlo. Independientemente de eso, porque yo creo que el médico también cura con la presencia, por eso, pero el médico para mí tiene que estar impecable, le decían, mañana en el círculo, así, dan tal obra. La semana que viene la comentamos. Tal día, en tal lugar, toca tal orquesta. El profesor de anatomía. Entonces, a uno lo llevaba, era algo, y además uno veía el trato entre ellos, veía la distinción que le hacían así que médicos extranjeros. Realmente eso fue maravilloso lo que pasó en esa época. Se perdió. Absolutamente. Absolutamente. Yo tengo varios maestros en mi profesión, en mi especialidad. El doctor González de Cerro, que falleció, el doctor Carlos Gallo, que gracias a Dios vive, y le agradezco tremendamente porque me enseñó un montón. Yo estudio un montón, me dedico 12 horas de mi vida a la oftalmología, y yo no voy a saber lo que sabían ellos. Yo no sé qué pasa con el conocimiento, pero yo tengo la idea que ellos siempre saben más que yo, y van a saber siempre más que yo. Me decís que el centro era Casatía, Gatti Chávez. Sí. ¿Lo caminaban al centro? Sí. Tomábamos el tranvía, encima nos poníamos la ropa de salir, porque claro. estaba, de entre casa era un shortcito, una remera y una zapatilla vieja. Para venir era un pantalón, una camisa y zapatos con medias blancas. Que los zapatos nuevos siempre que pues, se usaban para los casamientos, para la fiesta o para ir al centro. Así que caminábamos como locos, pero terminábamos con un dolor en los pies tremendo, en lugar de salir a caminar en zapatilla como se camina ahora, pero mucho. ¿Cuándo fue tu entrada a una milonga, a un baile? ¿Era en la época de los asaltos? ¿Cómo era? Exactamente. Bueno, la primera vez fue en segundo año del colegio, que yo vivía en Martínez. Y entonces era un asalto que se hacía entre todos, compañeras y compañeros del colegio, en la casa de alguno de ellos. Y el primero lo hicimos en mi casa, porque yo vivía a 3 cuadras del colegio y nosotros alquilábamos ahí una casa grande, y en eso mi papá no quería y mi mamá regamba, no, que vengan, entre que salgan, que vengan acá a casa. Esa fue la primera vez. Y después hacíamos bastante seguido, yo te diría que no pasaban 15, 20 días. Era un grupo muy lindo. O sea, durante 2 o 3 años, 2 veces o 3, pero era siempre en casa de familia, durante el secundario. Claro. ¿Y las lecturas? ¿Leían los diarios? ¿Se leía el diario? Mi papá fue un fanático de leer diarios, de leer. Mi papá leía, mientras no trabajaba, leía. Pero, te digo, de comprarse todos los días los 4 o 5 diarios más conocidos, y se leía la misma noticia por todos los diarios, y yo le preguntaba, ¿para qué? Y me decía, son enfoques absolutamente diferentes. Mi papá era súper lector. Yo leo los diarios desde que tengo la computadora o la laptop o la tablet. No, a mí el diario me molesta el hecho de que me ensucie los dedos. Me molesta. Y entonces lo hago ahí, lo leo. Y si no, los domingos para el ojeo, que no me lavo las manos ahí como en mi casa, pero... Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo, y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos.
quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. ¿Es lógico que para regalarle un sobrecito a tu nieto tengas que esperar que abra el banco porque te da julepe el cajero? No. Lógico es que saques plata del cajero con tu tarjeta de débito. Es fácil, es seguro y es una sensación inigualable. ¿Estás pensando en usarla? Es lógico. Nuevo Banco de Santa Fe, acá, para vos. Segunda parte de la historia de Ferroni, podría decirse el doctor Ferroni, y la reivindicación de un Fischerton rural, porque de ese modo lo explica, no dice esa palabra. Vamos a ir con este segundo bloque de historias de gente común, porque todos tenemos una historia. En este caso, como digo, Fischerton, un armado de una vida, una familia numerosa sería ahora, súper numerosa. La reivindicación de la madre también, un juego familiar del que creo que estamos alejándonos. Y algo de eso vamos a hablar también con Carlos Alberto José Ferroni. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Segundo bloque, señor director, ahora. ¿Cuál fue el libro, novela que se te quedó en la cabeza de decir esta? El primer libro que me interesó fue El rostro oculto de la mente, de Fulton Sheen, que era un filósofo, un pensador y estudió mucha neurología. Y me quedó muy, digamos, me dejó raíces porque medio que la conclusión es que poco se sabe de lo que pasa en la mente, pero que uno en gran parte puede proponérselo, o que con lo que uno tiene en la mente puede lograr muchas cosas de las que desea. ¿Cuándo fue la primera vez que, bueno, te fuiste de Rosario ahí, sobre el primario secundario? Sí. Y añorabas algo que decís, bueno, voy a volver a Rosario por tal cosa, por tal otra, porque te fuiste con padre, madre y hermanos. Sí, no, porque la verdad que no. Tenía todo el nerviosismo de empezar en un colegio nuevo y mixto,
que yo había ido siempre al colegio de cura y de varones solos. Pero ahí me enganché enseguida. No, ahí no. Más me molestó, que lo sentí más cuando me fui de Fisherton a Funes, que tenía 18 años. Porque ahí sí tenía amigas y muchos amigos. Y entre que estaba en Funes y tenía que ir a la facultad todo el día, ahí me desconecté muchísimo. Ahí sí me sentí medio un desarraigo, en esa parte. No cuando era más chico. ¿Y peleabas con la ciudad o era acogedora? ¿Esta? Sí, no, sí. no, la verdad que no. Me resultó, a mí me gustó Rosario, me gustó, y es más, siempre tuve, nosotros tenemos una clínica en Buenos Aires, desde hace como 12 o 13 años, que voy los días miércoles. Solamente voy para molestar a los porteños. Solamente voy. Y ahora estoy re contento porque hay un aura desde hace, te diría, 10 años a esta parte, de todos mis amigos que criticaban la ciudad, que están enloquecidos. Y que se habla y que los terrenos en Rosario son caros y que hay muchas obras de teatro y que hay muchos restaurantes, que vienen a ver la costanera. Eso a mí me enorgullece, pero luché, y digamos, lo que sentía de malo era que era del interior, que era rosarino, que Buenos Aires es Buenos Aires, mientras que Buenos Aires es extraordinaria y Rosario es más extraordinaria. Yo voy a dar las charlas, como te decía, gracias a Dios tengo la posibilidad en montones de países del mundo, y lo primero que pongo es la bandera argentina y la ciudad de Rosario. Digo, yo soy de Argentina, Rosario, porque los porteños ponen Buenos Aires. ¿Dónde eso? No ponen de Argentina, ponen de Buenos Aires. Y los demás lo tienen que saber. De hecho, lo saben, ¿no? Pero tienen que poner Argentina, Buenos Aires, Argentina, Rosario. Bueno, cuando mirás los diarios, por ejemplo los de Francia, cuyo eje es París, pero después de París es provincia. Claro. Y acá ni siquiera nos cabe eso, porque provincia es provincia de Buenos Aires para los diarios desde el periodismo. La división es capital, provincia e interior. No, o sea, hay una diferencia técnica en dónde va la noticia. La noticia es nacional y Buenos Aires va con las noticias nacionales. Después viene provincia, que es provincia de Buenos Aires. Y después, recién el armado de los diarios, fíjate, es interior. Para la capital de nuestro país, para Cava, como le dicen ahora, el interior es una cosa y provincia es provincia de Buenos Aires. Nosotros no somos ni siquiera provincia. En cambio, cuando, por eso te citaba los diarios de franceses, provincia es provincia, todo es, provincia menos París, ¿no? O sea, acá estamos peor todavía. Exacto, tenemos una escala más. Pero tenemos algo para seguir luchando. Sí, me decís que tenés más amigotes de Martínez. ¿Qué nombre de los amigos o de las amigas o de los vecinos de Fisherton? Sí, bueno, todavía me acuerdo de Don Pascual, todavía me acuerdo del Beto. No, me acuerdo mucho, de Fisherton me acuerdo mucho. Por ejemplo, la familia Berman, que eran muy amigos míos, Víctor Berman, que era un ingeniero, que lo veo cada tanto, pero muy cada tanto lo atiendo porque viene poco, pero los Berman los quiero muchísimo. La familia Barbará también quiero mucho, que los conozco de ahí. La familia Bianchetti, una familia muy arraigada, también tenían muchos hijos, eran muchos hermanos como éramos nosotros. Tengo y me encuentro por ahí con gente, en realidad ahora por ahí los atiendo, por ahí los opero y recordamos. En esa época inclusive había caballos en la zona de Fisherton. Pero caballos, había caballos, vacas. Yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente bien que el lechero, que era Don Sánchez, iba en carro a llevar la leche a mi casa, en los tarros grandes plateados y la medida del litro, y uno veía como... Nosotros dejábamos siempre 4 o 5 litros, porque siempre fuimos muchos, pero... Y después el verdulero, iba a caballo el lechero, iba a caballo el verdulero y iba a caballo el botellero. El botellero pasaba una vez por semana o cada 15 días. Una botella, lo que hubiera, y siempre eso se lo agarraba mi mamá. Sí, era la moneda. Era extraoficial. Ese sí que era dinero negro. Claro, ahí no había FIP ni nada. Pero, bueno, ¿cómo es tu familia hoy? Tu familia. Mi familia es, bueno, mi esposa, 5 hijos y yo. ¿Cómo es el nombre de tu mujer? ¿El nombre? Margarita. Y a los chicos, vos, si les contás esto, ¿te lo creen? ¿O te lo creen porque se ríen? Porque lo cuenta el viejo, digamos, ¿no? No, que cuando sale el tema, porque además mi esposa nació en Funes, que era peor todavía, porque Funes era todo barro. Sí, o sea,
No sé si yo tengo un amigo, un conocido, el vasco, en Atarriaga, que vivía en zona buena, pero en un tambo, porque era un vasco, Claro. con los viejos tamberos. Él venía con el caballo, en pelo, hasta el alambrado. Ataba el alambrado, esperaba la L y se venía a estudiar al centro, y cuando volvía a la tardecita... buscaba el caballo. y Claro, es de película. claro, eso. vos contás eso y decís, bueno, es posible, porque estamos hablando de Funes, que hoy es un negocio fenomenal de fin de semana, más gente que vive, y prácticamente es una ciudad, pero si la pensás, está casi unida con Rosario. Sí, cada vez está más unida. Ahora está la última parte que quedaba entre el aeropuerto y la Rosa Ludueña, y cada mañana que pasa hay una construcción nueva. Bueno, si te acordás de aquella época, el tren que hacía Rosario Central, Rosario Norte, Cruz de Alberdi, la parada ¿De Donado? No, sí. Ludueña. 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 Parada de Donado, Argentina, la parada del apeadero Blas Vargas, que era el del aeropuerto. Ah, Y no después sabía. venía Funes. Bueno, pero en toda esa zona, desde el tren, vos veías que era tierra muy salada, mucho salitre. Decía, esta tierra es un clavo bárbaro. Y después toda esa tierra se urbanizó. Sí, en realidad es así, ¿no? Sí. Pero en la parte donde está el pueblo y Sí, donde es empieza alta, la curva, esa es bien alta. Esa es alta, Y sí, sigue sí. bien alta hasta casi el límite, antes del límite con Roldán. Ujú. Eso es bien alto. Se inunda, empieza a inundar, a ser un poquito baja donde está el country de Roldán. Sí, de Funes. sí. ¿Ahí en qué año te fuiste para ahí? Más o menos. 1972. ¿1972? O sea que los años duros los pasaste ahí, de ahí para Sí. acá. Encima, venir a la facultad, que era venir, a veces me iba a tomar el tren y a veces tomaba la L, que la L pasaba cada hora y media, Sí, y la sí. mitad de las veces se paraba por el Sí. trayecto. Después ya, bueno, me conseguí un autito, empecé a hacer un autito, una motito. Nunca me gustó demasiado el colectivo, pero cuando había época que teníamos un solo auto. ¿Y qué calle de Rosario? Si vos decís, bueno, cierro los ojos, ¿qué calle de Rosario te acordás? Me acuerdo mucho Urquiza porque vivía la mamá de mi mamá y esta tía que te digo, Noemí, que... Esa me dijiste Suipacha. Suipacha es entre Richieri y, digamos, ella vivía Urquiza entre Suipacha y Richieri. Ujú. Como muy cerca de la facultad. Está. ¿Esa es la zona que te acordás? Sí, porque de ahí me dejaba mi papá con el auto, lo que fuera, y ya empezábamos a ir caminando con mi tía hasta el centro. ¿Eso sería barrio Facultad o barrio Centenario, barrio del Hospital? ¿Qué Sí, sería? sí, Porque sí. eso no es ni Pichincha, ni Echesortu. No, sé No, cómo le se- dicen facultad al barrio No, ese. sí. Barrio facultad. ¿Y cómo era la economía en esa época? ¿Con qué salías? ¿Alcanzaba para un café? ¿Salías con plata en el bolsillo? No. ¿Cómo era? No. Yo de chico me acuerdo que mi mamá, cuando yo iba al colegio primario, me daba $1. $1 y yo me compraba en el recreo del medio 4 facturas. Chau peso. Eso en la primaria. En la secundaria me daba $5. Y yo en el recreo del medio me comía un sándwich y una gaseosa. Y chau, $5. Cuando empecé la facultad, yo rápidamente empecé a hacer guardias de vacunador en un dispensario en el Harry Dunan, en Derqui y Ceballos, por ahí. Entonces ahí ya hacía guardias de vacunador en primer año y ganaba un manguito, pero tenía poca plata. Pero, por ejemplo, el gasto era, cuando tenías plata, salías con una chica y comías una hamburguesa y una coca. Y entonces no alcanzaba para ir a bailar. Y si no, la pasaba a buscar después de comer y ibas a bailar. ¿Novias de adolescencia? Uy, si llega, mirá, si llega... No. No, novias... Digo, había una barra que se juntaban Sí. y de ese modo había esos noviazgos circunstanciales, te quiero para siempre, pero al año que salió, el siguiente, chao. Sí, eso era muy frecuente. Era muy frecuente y los ciclos yo diría que eso eran menos de un año. Los ciclos se iban repitiendo, depende de los distintos lugares que uno estuviera también, porque medio que fui rotando un poquito. Pero era tal cual como decís, era grupal. En un grupo y se armaban esta pareja y bueno, 6 meses, 8 meses y esa se armaba y se armaba otra para otro lado. Hay un cambio generacional muy importante
que no depende de nosotros, sino depende, si querés, de McNamara, de la década del 60 y de las primeras pastillas anticonceptivas. Sobre el 60 cambia el código sexual, el lenguaje del sexo cambia porque la mujer, tomando esas 21 pastillas, no queda embarazada. Entonces es distinta la relación. Pero sobre el 70 a eso se le agrega cierta liberación, porque ya lleva una década el juego. Y es la década de los compromisos sociales en América, con bien y con mal de esto, ¿no? La década del 70 es la década de, comillas, las revoluciones en América. ¿Qué viste acá de eso? Porque es tu época, según lo que me estás contando, tu época de flash en la universidad. Sí. Realmente yo tengo una visión muy particular y tuve esta oportunidad de vivir. Imagínate, yo vengo de un hogar normalmente constituido de padres católicos. ¿Ibas a misa? Sí, iba y voy. Y voy todos los domingos. De padres católicos. Entro a la universidad. En la universidad, la realidad, lo que yo veo era un grupo de personas que remueven, un grupo de centro de estudiantes, algunos que hacen lío para un lado para el otro. Vamos a pelear con la policía, porque fue la época brava. Y ese grupo de los cabecillas, cuando se armaba el gran lío, los veía yo, se escapaban por el Centenario. Y los mismos venían al otro día a decir, hicimos esto. Y un día en la asamblea se armó un despegue, casi me linchan, porque yo los estaba viendo lo que estaban haciendo. Tengo la suerte de prueba anatomía y voy a hacer la colimba. Voy a hacer el servicio militar. ¿Lo hiciste con 18? No, lo hice con 19, creo, 20. No sé, porque como pedí un año de prórroga, no me acuerdo. Pero fue en el 63, 74. Sí. Si es la muerte de Perón, 1 de julio de 1974 bueno, muere Perón. Entonces yo lo hice 73 y parte de 74. Ahí veo, y por ejemplo, a mí me tocaba ser custodia de un coronel, y yo llegaba a la casa y veía la familia destripada, lo veía. Y yo me asociaba una cosa y veía entonces, la verdad, viví todo. Por eso las cosas que leo en general son de esa época, porque me acuerdo hasta los nombres y los apellidos. O sea, cuando a mí me quieren decir algunas cosas me las pueden querer dibujar, pero otras las viví tan de cerca, con nombre y apellido, que es una realidad muy diferente a la realidad que en realidad uno escucha. ¿Y Rosario cambió? Sí. Sí, Rosario cambió. Absolutamente. Cambió primero porque hubo una gran división ideológica, de manera de pensar y de veredas. Que eso yo creo que todavía no se borró. Ni al revés, creo que se está profundizando. Pero a partir de ahí había mucha gente que decía, bueno, ahora podemos salir a la calle tranquilo, y otros no podían salir tranquilo, y viceversa. Y entonces el que había tenido un problema con un hijo, y bueno, entonces todo estaba mal, y el que le habían salvado el hijo, todo estaba bien. Yo creo que en Rosario cambió. Cambió incluso la fisonomía de la ciudad muchas veces, porque era una ciudad distinta. Era donde había bombas, donde iban a secuestrar, donde pusieron bombas. Me acuerdo una vez que pusieron una bomba en el departamento de un teniente coronel por Boulevard Oroño. Yo pasaba antes y pasé después, y ese lugar no es más igual. Y la gente tampoco es igual, y nadie quería pasar por ahí. ¿Cuál fue la primera ciudad, el primer país donde viajaste? Estados Unidos. Viajé, empecé con mi padre, fuimos en el 78. Fuimos mi padre, mi madre y todos los hermanos solteros. Estuvimos un mes y medio, fue un viaje maravilloso. Me acuerdo, mi papá dijo, vamos a organizar el viaje, viajemos ahora porque si no, no viajamos más. Porque se viene un lío en la Argentina, dicho y hecho. Estuvimos un mes y medio. Llegamos a Miami, alquilamos un auto, fuimos hasta la costa oeste, de ahí hasta Canadá, en una rural grande, y volvimos todo por el oeste. Por el este y por el centro hasta Miami de nuevo. ¿No te dieron ganas de quedarte? Muchísimas ganas de quedarme. Y voy 3 veces por año, a veces a dar un curso y muchas veces a aprender, y cada vez que voy me dan ganas de quedarme. Es un país al cual admiro, con todos los defectos que tiene, pero lo admiro porque no me quedé ahí, y no me quedé en 1996, tuve la gran oportunidad de irme a trabajar a Estados Unidos.
Porque yo hacía una técnica que se llama la SIC, que en Estados Unidos recién empezaba. No me fui porque no me considero nacionalista, pero sí creo que soy patriota. Y hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Y me iba a sentir que dejaba mi patria si me iba. Pero estoy retentado ahora, todavía. Porque me gusta el orden, me gusta la disciplina, me gusta la limpieza, me gustan las mismas reglas de juego, me gusta el respeto, me gusta que nadie caminando me lleve por delante, no me gusta que nadie me empuje, no me gusta que nadie... Y yo no lo hago, me gusta que esté todo bien, me gusta que si pago las cosas vuelvan, me gusta que haya premios y castigos, me gusta el respeto al que sabe, y no, acá realmente estoy muy desilusionado. Y dale que llego. Llegó la nueva promo Oportunidad Iveco. Un mes donde vas a poder llevarte los camiones Iveco Euro 3 que siempre quisiste, con una financiación del 70% masiva a 5 años en pesos. Acércate a nuestros concesionarios, que no se te escape esta oportunidad. Llego. Iveco, el camión. ¿Es lógico que si estás sin efectivo no puedas comprar nada? Lógico es que puedas pagar con tu tarjeta de débito. Es cómodo, es seguro y es una sensación inigualable. ¿Estás pensando en usarla? Es lógico. Nuevo Banco de Santa Fe. Acá, para vos. Tercer bloque de historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Podemos decirlo, con el doctor Ferroni, porque ese es su oficio. Pero acá no estamos hablando de su oficio, de su profesión, de su diploma. Estamos hablando de lo que siente el hombre, que no se puede ocultar detrás de cada profesión, detrás de cada profesional. Historia de gente común con el doctor Ferroni. Último bloque, y yo creo que las cosas que cuenta, el modo en que plantea su vida, su relación con la sociedad, es importante. Bueno, cada uno de nosotros es importante. Todos somos una historia. Finalmente, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Señor director, último bloque ahora. Hay un poema de una señora, Julia Priluski Farni, que no es nacida en Argentina. Creo que fue de las últimas que tuvo relación con Evita, pero era más joven, o por ahí. Y dice que en el sitio donde se quiere morir y se quiere tener un hijo, ese lugar es la patria, ¿no? No donde uno nació. Es donde uno... Claro, bueno, ella es centroeuropea en origen, ¿no? Pero dice que donde se quiere tener un hijo y donde se quiere morir, o se planea vivir en realidad, ¿no? Es donde es la patria. Eso sería lo tuyo, ¿no? Sí. Sí, yo admiro mucho la evolución, me gusta mucho la tecnología. Yo viví, gracias a Dios me tocó, creo, la mejor etapa de la oftalmología de la historia. Imagínate que yo empecé a operar cataratas en el 1983-84, donde había que sacar todo el cristalino. La mayoría salía más o menos. El paciente quedaba 3 días internado. Después el que quedaba bien quedaba con un lente gruesísimo así, que no veía una goma. Hice todo eso hasta ahora, que es una cirugía que se hace con un láser, que hay que poner una gotita, que uno le dice, a vos te pregunté, ¿vos querés ver bien de lejos? ¿Querés ver bien de cerca? ¿Querés ver bien a todas las distancias? ¿A vos te gusta leer acá o te gusta leer acá? ¿A vos te gusta ver a 400 metros nítido o preferís a 200 metros mejor que a 400? Es algo mágico, es maravilloso lo que pasó. Y yo tuve la suerte de vivir esa época. La época que yo para calcular un cristalino tenía que hacer cálculos con una computadora, y ahora hay una máquina que mide 4 millones de variables y le hace un cristalino para esa persona. Fue maravilloso lo que pasó en mi vida en la medicina. ¿Y en el resto de la vida no pasó? ¿De mi vida o de la vida en general? Vos me decís eso, bueno, sí. Es un avance, la ciencia acoplada con la técnica, y un avance fenomenal, un salto cualitativo, poco menos que imposible de medir, porque eso vos me decís en el 80.
Si lo pensamos en el 1950, naciste Sí, por ahí. 53, sí. En el 53, menos que menos. No. O sea que en 53, ahora, en 60 años, páfate, todo se dio vuelta. Lo que te pregunto es, en el resto de las ciencias y en el resto de las relaciones sociales, ¿se pegó ese salto? No. Para mí es así. Por ejemplo, yo viajo mucho en avión, bueno, toda la vida, soy piloto, voy en un avioncito para dar una vuelta, pero cuando yo era muy chico, 6, 7 años, los aviones andaban a 900 km por hora. Ahora andan a 900 km por hora. O sea, ahí eso no evolucionó. Tendrán más forma, tendrán algo más, pero ahí no cambió, ni parecido el cambio este. A nivel tecnológico, por ejemplo, es una deuda para mí que, obvio, todo es por costo, ¿no es cierto? Ni hablar de dónde estaría la solución. Pero los aviones son parecidísimos cuando yo era chico, imperdonable. El otro, y después yo creo que fue a la inversa en las relaciones humanas. A ver. Yo, por ejemplo, no es que me acuerdo exacto, pero yo a veces veo filmaciones antiguas y las personas a la cancha iban de traje, de corbata, de sombrero, eran señores en la cancha. Respetaban al que estaba al lado. En la calle era lo mismo. Venía una señora, el señor pasaba, le hacía así, pasaba, se tocaba el sombrero. Hablo de signos, no es que yo me guío solamente por los signos, pero los signos algo tienen que ver. Ahora me pasa permanentemente y que me avergüenzo. Va una pareja a mi consultorio, le abro la puerta para que salga y el hombre sale antes que la esposa, o el chico antes que la novia, o el hermano antes que la hermana. Ojo, que no, digo pequeños signos que antes era diferente. Por eso creo que la sociedad, antes se saludaba, uno se encontraba con alguien y le decía buen día. Ahora es imposible, ¿no es cierto? Pero a mí me gusta entrar a un lugar y, por ejemplo, saludar, o alguien que pasa al lado, mirarle la cara, ¿no es cierto? Todo eso creo que va para atrás. Ni hablar la cultura, ni hablar de que las personas ahora no sabemos hablar. Ni hablar que no tenemos cultura general. Para mí todo lo demás, la sociedad, a nivel científico en esta especialidad y en algunas más, y a nivel tecnológico fue un salto maravilloso. Y a nivel cultural y social fue tirarse al vacío para abajo. ¿Y quiénes fallaron? ¿Los líderes? Yo creo que, para mí la realidad, mi realidad, por ahí estoy re equivocado, y yo, la verdad que de lo único que, porque vos me sacás del único tema que sé hablar, que es oftalmología, me hacés hablar de temas que no manejo, o sea, por ahí diré barbaridades y las asumo y estoy dispuesto a... Estás diciendo lo que sentís. Sí. Yo creo que toda la debacle de la Argentina cultural y social empieza a nivel gubernamental, clase política. Los políticos de antes eran otros políticos, con razón o sin razón, distintas tendencias, algunas ni las conozco, pero creo que todo empieza a nivel que los argentinos nos empezamos a equivocar a quién elegir. Y ahí empezó todo. Y ahí siguió todo y ahí se está profundizando todo. Por lo que te decía antes, no es posible, yo no entiendo, y no solamente yo, montones de personas en el mundo no entienden que vos vengas a tu trabajo, que vos quieras venir a trabajar y algunas personas no te dejen circular por una calle pública. Eso es inadmisible, eso es imperdonable. Eso es algo que también es inadmisible que un científico se esté muriendo de hambre. Y a mí me encantan los deportes y quiero que los deportistas ganen $1.000 millones por año. Pero también quiero que un científico... Yo en el año 83 venía por Córdoba para hacer la residencia en el instituto del doctor Gallo, doctor Rosario del Cerro, y donde es el Patio de la Madera, había un cartel que decía, son nuestros, son de Rosario. Estaba un cantante, estaba el Negro Olmedo, que está bárbaro, que lo quiero, que me encanta y que lo veo. Las otras noches lo vi con Sábado a la Noche, me entretengo. Y no me acuerdo, 2 cantantes y Olmedo. Y yo decía, ¿por qué no está ahí Carlos Gallo, Manuel González del Cerro? Son nuestros. Y eran respetados en Buenos Aires. Hay algo que eso es lo que está mal en la sociedad. Está muy bien que los futbolistas ganen un palo verde por semana, pero está muy mal que un docente gane 3.000 pesos por semana. A ver si logro resumírtelo. Vos decís que esa sociedad que es del espectáculo reemplazó a la sociedad de las jerarquías o de los valores morales. Más o menos es así, algo habrán o habremos hecho mal. Pero, ¿por qué es tan...? A mí me gustan los autos. Por ahí tengo un auto lindo, el otro día salí de la clínica y 3 chiquitos, 10, 12 años. Uy, qué lindo auto, que aquí y allá. Uy, ¿cómo hiciste? Estudié, le digo.
Flaco, estudié el primario, el secundario, fui a la facultad, trabajo 12 horas por día. ¿Vamos a dar una vuelta? Lo llevo una vuelta a manzana y le metí en la cabeza porque que vean que también estudiando se puede tener cosas lindas y trabajando se puede tener cosas. Porque lo que se muestra, además de los deportistas, se demuestra el partido. No se demuestra 10 horas por día que se entrenan, que se lesionan, que el 90% no llega. Entonces es un exitismo irreal. Si tenés que a tus amigos en el mundo que venderles Rosario, ¿de qué modo lo vendés? Me resulta fácil la respuesta porque trato de hacerlo siempre. Yo le digo, Rosario, es la ciudad más linda de la Argentina, tiene lo mismo que Buenos Aires, pero con mucha más tranquilidad. Lo único que menor cantidad. Entonces tenemos muchos teatros muy buenos, tenemos muchos restaurantes muy buenos, tenemos el mejor río que tiene la Argentina. Tenemos todo, pero más chico y más cómodo. ¿Algún hijo le pusiste, Carlos Alberto José, algún hijo le pusiste Carlos Alberto José? Yo tengo, son 2 mujeres. Que no pueden ser Carlos Alberto. No podían ser, pero son 2 mujeres, un varón y 2 mujeres. El varón... Ligó todo. No, el varón fue así. Mi esposa no quería que se llame como yo. Nunca quiso que se llame Carlos. Y yo siempre quise que se llame Carlos. Como yo fui a anotarlo, yo ya había elegido, le dije, ¿cómo quería que se llame? Me dijo Javier. Bueno, yo le puse Carlos Javier. ¿Hacia la vuelta causal de divorcio? No, ya estaba. Hecho consumado. No, sí. Sí, yo quise que poner, porque me gusta mi nombre. A mí me encanta Carlos. Y me gusta que me digan Carlos. Y me trajo mucha suerte el nombre. Carlos, gracias. Un gusto, muchísimas gracias. Cerramos. Hasta aquí llegamos con historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso fue la de Carlos Alberto José Ferroni. Parecido y diferente. En 7 días volveremos y plantearemos lo mismo. Tratar de armar el perfil de la región a través de cada uno de sus personajes, de las personas que aquí viven, que aquí vivimos, como usted y como yo. Un beso en la frente, hasta la próxima, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Es por 78. Rosarino por deporte.